Desde Rompiendo el Hielo Podcast, queremos darte las gracias por acompañarnos en este gran año. Cumplimos un año de hacer este podcast y todo ha sido gracias a ti. Espero que hayas disfrutado nuestros capítulos y nuestros contenidos y que al menos te hemos logrado sacar una sonrisa, como lo vamos a seguir haciendo a partir de este momento. Ya sacamos la sonrisa, así que ojalá espero que me dejen comerme la tortilla. Gracias, muchachos. Los queremos mucho. Y con eso, feliz cumpleaños a Rompiendo el Hielo. A rompiendo el hielo, claro. Ey, ¿sabes qué? Vamos a romper el hielo también para qué? Para la berrita. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Rompiendo el Hielo Podcast. El podcast para romper barreras y crear conexiones. Desde el Polo Norte para el resto del mundo, con tus hermanos favoritos, ya tú sabes quiénes somos. Yo soy Brandon. Y yo soy Marlon. Bienvenidos, un nuevo capítulo, un capítulo muy especial porque celebramos el primer año de este gran podcast. Desde Rompiendo el Hielo te queremos decir muchas gracias por acompañarnos durante este año. Ha sido 100% un año de altos, bajos, medios, de todas partes. Y en verdad nos pone muy contentos porque con tu apoyo es que hemos llegado hasta este punto. Gracias, muchachos y muchachas. Y eche. Todo eso. Sí, de conciencia que ha sido un año de de evolución. Este capítulo es un capítulo especial primero para agradecerles a todos ustedes por el tiempo y por la dedicación y por ser parte de este podcast. Y también para que más o menos vean una especie de reflexión de nosotros. Este capítulo digamos que es bastante personal, de qué es lo que significa el podcast para nosotros, cómo ha cambiado a través de este año y cómo ustedes han hecho por supuesto, siempre han sido una parte esencial de lo que es el podcast. Y lo seguirán siendo porque hay podcast para rato. Exactamente, sí. Esto no es que se acaba, esto va a seguir y bueno, poco a poco vamos a ir mejorando. Como siempre, una de nuestras metas es siempre traer invitados. Todavía no estamos en el punto, diría yo, pero bueno, siempre estamos trabajando acorde a eso y para mejorar el contenido para ustedes. O sea, bueno, los que nos están con nosotros del primer capítulo pueden ver muchísimos cambios y bueno, todos los cambios que se van a venir a futuro. Incluyendo como ahorita. ¡Happy Birthday! Sí, Happy Birthday. En inglés porque, bueno, no, aquí la ñ no existe, entonces está difícil hacer feliz cumpleaños. Sí, Dolarama no vende no vende con ñ. No digáis la marca que no nos pagan. Así, ¿verdad? Exacto. Bueno, aquí pues, podría ser o no podría ser Dolarama, bueno, nadie sabe. La tienda de, ¿cómo se llama? La de $1. Exacto, todo Pues, a 1000. Todo a 1000. Pero centavos. Todo a 1000 será que, sí, por eso es 1000 centavos. 1000 centavos. Ya que, y también puede ser muchas otras cosas. Está Dollar Tree, está Silver Dollar. Hay muchas. Es mucho. La tienda del dólar, simplemente, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a empezar un poco. Yo creo que, o sea, como Marlo dijo, es un capítulo más nostálgico. Vamos a iniciar desde el mero principio. En verdad, este podcast nos lleva un año. Lleva 2. Y eso tal vez es algo que... Como año y medio realmente, si te lo podemos hablar. No, 2 exactamente. Porque tenemos el día de que cuando se creó la cuenta del podcast en YouTube. Que no, vamos, y fue abril 2023. Pero ¿qué pasó? Claro, decidimos agarrar el nombre, pero en verdad hubo un año donde tuvimos que aprender porque, bueno, en el primer capítulo dijimos que ni Marlon y yo venimos en verdad de la parte creativa. Ambos somos ingenieros y nunca hemos tenido la oportunidad de aprender. Entonces tuvimos un año donde tuvimos que hacer cursos, estudiar, aprender, ganarnos los pelos, descubrir, pero lo más importante era aprender todos esos medios para poder hacer un capítulo de principio a fin. Llámese edición, llámese promoción, llámese también la parte de diseño gráfico para thumbnails o post, toda esa parte. Yo diría que sí somos creativos. O sea, en aquel momento no estábamos creativos. O sea, no teníamos un nivel alto de creatividad para la parte de edición. Pero yo considero que somos creativos en muchas otras áreas de nuestras vidas. Claro, pero lo que me refiero es que no trabajamos en la parte creativa, pues. O sea, técnicamente resolver problemas como ingeniero se puede llamar un tipo de creatividad. Picasso hacía arte abstracto y seguía haciendo arte. Picasso. A pesar de que era abstracto. Pero sí, o sea, realmente es un proceso de aprendizaje continuo.
sí había, digamos que yo tenía un pequeño background en la parte fotográfica, pero es muy diferente a la parte de video. Y con eso había que terminar de cultivar el resto de las cosas. Entonces, parte del equipo que nosotros usamos como que viene de esa parte de ahí de la fotografía, pero en video es muy diferente. Entonces, una cosa que es bien bonita del podcast es que así como ha crecido, y especialmente ahorita, si tienes el chance, una vez que termine este capítulo, te recomiendo ver el primer capítulo de Rompiendo el Hielo Podcast y veas el de ahorita y veas qué tanto ha cambiado, ¿no? El formato, la escenografía, la calidad del audio. De video. Sí, y otras cosas más, o sea, hasta los cortos incluso, porque Sí. todo eso ha cambiado bastante. Por eso. Pero a la larga ha sido un camino bien bonito porque también al mismo tiempo hemos aprendido poco a poco cosas que sentimos nosotros que han mejorado bastante la calidad del podcast, le dan mucha más apertura también al público de participar, a la gente de participar, a ti que tú me estás oyendo, al oyente de participar y por supuesto, lo más importante de todo, como siempre hemos dicho nosotros en el podcast, hemos abierto esa oportunidad para romper barreras y crear conexiones. Exactamente. Y lo más importante también es como hemos aprendido, o sea, bueno, y todavía estamos aprendiendo porque el juego de social media es un juego bastante interesante. Lo llamo juego porque es como un acertijo, ¿no? Que es como para descubrir qué videos pegan, qué videos no pegan. O sea, de nuevo, es un bastante aprendizaje. Llevamos un año en esto y no venimos de esta industria. Entonces, claro, yo digo, comparado a la competencia, bueno, no competencia, a los otros podcasts, porque en verdad no son competencia. Nos cuesta más tiempo porque, claro, tenemos que aprender todo de scratch y no tenemos a alguien que nos pueda como ser un mentor en ese sentido. Pero eso es lo bonito también, que descubres todo desde el principio. Algo que ellos tal vez ya tengan años experimentando porque trabajaron, yo sé que empresas como Plop en Venezuela o el Chigure Bipolar, ¿me entiendes? Nosotros no tuvimos eso, pero lo hace interesante, pues, porque es como que, ajá, ¿cómo descubres todo ese mundo en el 2024-2025, que es donde estamos ahorita? Pero hay algo que tenemos, ¿Qué? que puede ser que nos lleve y nos impulse a más allá de por fuera de este planeta. Tenemos la tarjeta a Marte. Eso es muy buenísimo. Pero tenemos también la tarjetica de CR7 en el álbum Panini. ¿Cómo así? No entiendo. La de Cristiano Ronaldo. ¿Y qué tiene eso que ver? Bueno, porque él tiene alta popularidad. ¡Sí! Sí. Bueno, supiera que sí. Bueno, yo tengo, y lo tengo hardcover, el álbum ¿cuál fue el último mundial? No fue Francia, fue... No, porque antes de que se me olvide, no, tenemos Qatar. Qatar, sí. Sí. Pero antes de que se me olvide, es porque realmente, si te pones a ver, hay, ¿cómo se llama? El bicho, o sea, Cristiano Ronaldo lo que hizo fue que también creó su propio canal de YouTube y para él fue como instantáneo, porque es que él ya tenía un nivel grandísimo de seguidores y otras cosas más. Y no solo eso, también tenía plata con quien contratar a gente que lo asesore. Claro, claro. Pero a la larga, lo que me quiero decir con eso también es que hay un nivel de personalidad que ya le venía una marca personal que ya él también traía y para él fue un poquito más sencillo que comparado con nosotros, que a pesar de que somos, bueno, yo por lo menos me considero el bomboncito de Integra. ¿Por qué? Porque estoy relleno de grasa y chocolate. ¡Wow! Pero la verdad es eso, ¿sabes? O sea, uno no tiene la cantidad de seguidores ni la marca personal para que la gente inmediatamente diga, cónchale, o sea, sé quién es Marlon, ¿me entiendes? Exacto. Pero no solo eso, también. Cristiano no nació siendo cristiano como lo conocemos hoy en día. Él se creó, ¿me entiendes? Claro. O sea, tuvo bastante tiempo, bastantes años, o sea, pensarlo así, tuvo toda su carrera en el Manchester United, luego el Real Madrid, y eventualmente después de todo eso es que llegó al ser el Cristiano Ronaldo que todo el mundo conoce hoy en día. Ah, ok, no, lo que sé cuando dijiste, no, o sea, que Cristiano no nació cristiano, bueno, yo no sé qué religión sigue, pero bueno, por si acaso. Pero sí, ya te entiendo. O sea, Pero uno realmente no nace siendo famoso, uno realmente se hace a través del esfuerzo y por supuesto, y de la constancia. De la constancia. Bueno, y obviamente los comentarios. Entonces, sí, sé que nos estás viendo, este es nuestro inicio. Entonces, bueno, vamos a entrar un poquito en qué cosas o qué enseñanzas te ha dado el podcast en estos momentos, o sea, en todo este tiempo, pues. Bueno, el podcast ha sido, primero que nada,
Primero, realmente ha sido como una entrada diferente a mi mundo, o sea, al mundo creativo, ¿no? Hay algo que me gusta bastante, que es, por supuesto, que lo puedo compartir con mi hermano, que también da una reflexión diferente, pero viendo, o sea, haciendo capítulo por capítulo y también evaluando lo que es el contenido de cada capítulo, nos da a nosotros una muy buena idea de, ok, quiénes somos, ¿no? También, qué queremos aportar al mundo. Porque para nadie es un secreto, para ti que me estás oyendo ahorita en este momento, que el mundo está lleno de cosas buenas y cosas malas, ¿no? Pero a veces la gente se centra demasiado en lo malo, se centra demasiado en que no puedo pensar que las cosas pasen de esta forma. Y rompiendo el hielo siempre hemos tratado de hacer lo contrario, tratando de, a pesar de que la noticia está ahí, podemos capturarla y transformarla en algo que, ok, en vez de ser algo que separe a las personas, vamos a tratar de llevar un lenguaje que más bien las una, como decimos siempre, crear esas conexiones y también romper la barrera, porque el hecho de que el tema existe, por lo menos si tú eres de una religión o eres de una cultura diferente o tienes una forma de pensar diferente, no quiere decir que tus ideas y tu forma de ser no son importantes. Por supuesto que son importantes, ¿me entiendes? Pero podemos conectar y podemos realmente ver un punto de perspectiva diferente y llegar a crear esa conexión, pues. Mientras, como siempre digo yo, mientras no dañe a nadie o no dañe físicamente a otra persona, posiblemente hay algo bueno dentro de cada una de nuestras ideas y de nuestra creatividad. Eso como diremos que es la reflexión más grande que yo he tenido en el podcast, pues. Yo creo que no lo puedo haber dicho de mejor manera. Para mí también una de las partes que aprendí de mí mismo sobre, al menos haciendo el podcast, es descubrir ciertos temas que nos interesan. También eso, y bueno, también descubrir cómo se generan las ideas, ¿no? Porque la creatividad, mucha gente dice que la creatividad es un ejercicio, es un tipo de músculo que tú tienes que ejercitar para seguir siendo creativo. Por eso es que los comediantes venezolanos de Radio Rochela también son demasiado avispa en ese sentido. Porque es que, claro, ellos tenían que escribir semanalmente una rutina de comedia. Tenían que hacer cómicos semanalmente y una vaina nueva. Entonces, claro, eventualmente tú entrenas y te entrenas ese músculo, ¿no? Así como yo creo que como tú y yo generalmente entrenamos es resolver problemas por nuestro trabajo, y ahora con el podcast, porque, bueno, después vamos a hablar un poquito de lo que ha pasado en behind the scenes o atrás de cámaras con todos los problemas que uno ha tenido que resolver. Pero es eso, ¿no? Es como la forma creativa para ver qué pasó, cómo lo descubro, qué hago, cómo se ve mejor y toda esa parte. Entonces, eso en verdad es la gran parte de lo que me ha gustado hacer un podcast. Y bueno, y trabajar con gente, porque bueno, tenemos diseñadores con los que hemos trabajado, el que nos hicieron el logo, tenemos producción, un saludo para producción. ¡Hola, producción! Sí. Entonces, bueno, con eso, y, otra cosa también que me acuerdo que aprendí mucho es la parte de diseño gráfico. O sea, muchos de los thumbnails, o sea, nos alternamos generalmente cuando los hacemos, pero es algo que me di cuenta que me gusta mucho porque, claro, es que es como, ¿cómo puedo decir una historia? No, pero con solo cierta cantidad de imágenes, porque no se puede ver tan ocupado, pues tiene que ser claro, conciso y simple. Entonces es como que elevar la creatividad de ese momento y eso es algo que disfruto bastante, pues ha sido muy divertido. Y bueno, si les gustan los thumbnails, por favor, déjenmelo en los comentarios, déjenme saber incluso si tienes un thumbnail favorito, cuál es, porque me gustaría saber y ver por qué te gustó más ese thumbnail específico. Sí, por favor, porque así también mejoramos y hacemos unos thumbnails más bonitos. Que me viene al otro punto también, o sea, una cosa que nos sentimos bastante orgullosos en el podcast es por la consistencia que hemos tenido. Para los que nos han seguido desde el capítulo número 1, hemos estado sin falta un capítulo semanal. Ni siquiera porque descansamos para diciembre ni nada de esas cosas. Hicimos varios capítulos que fueron o salieron de la zona de confort. Hicimos un par de lives. Y en ese sentido, todo lo hicimos para mantener la consistencia de siempre entregarles a ustedes o a ti que me estás escuchando el capítulo semanal de Rompiendo el Hielo para que nunca te lo pierdas, pues. Sí. Pues sabemos que te gusta. Sí. Y así, obviamente, entre tantas reflexiones, también hubo momentos muy icónicos, momentos demasiado cómicos que tal vez no se pudieron ver en cámara, pero salieron 100% detrás. No recuerdo, fue uno de los primeros capítulos que lo tuvimos que grabar como 3 veces, porque las cámaras se seguían apagando porque se sobrecalentaban. Y me acuerdo que ya la tercera vez, claro, era... O sea, algunos chistes se repetían, pero como yo lo había escuchado la primera vez, uno como que jaja. Sí, como que, jaja, jaja.
Está bueno, Sí. está bueno. Bueno, seguimos al tema porque, bueno, toca seguir para adelante. Entonces, cosas así. Otra de las cosas que recuerdo mucho fue los cambios de set. El set ha cambiado demasiado. O sea, porque cada vez que digo, bueno, es que tal vez se ve mejor así. Y bueno, no se ve, no, creo que no se distingue tanto en la cámara, pero en verdad el cuarto donde estamos es relativamente pequeño, es un cuarto. No es un salón ni nada así. Sí, sí, no es un estudio así grandísimo. Se ve bonito. Se volvió estudio, sí. Sí, se volvió estudio Pero ahora, es la pero... creatividad de como que qué podemos hacer en este espacio tan pequeño, especialmente cuando tengamos invitados, no los metemos, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ok, antes teníamos mesa, dijimos las mesas ocupan demasiado espacio, no podemos meter invitados, entonces vamos a pasar a la silla, entonces ahora está en la silla. Y también porque evitaba que se vieran nuestras manos así, entonces para que no viéramos el cuerpo, porque como que la mesa es una barrera. Nosotros estamos para romper barreras. Entonces rompimos. No rompimos la mesa, pero sí la movimos. Sí. Es más, la mesa, para que sepan, la mesa aquí la tiene producción. Entonces, bueno, otra cosita también que pasó, me acuerdo, en varios de los capítulos, hubo unos pequeños cambios que ocurrieron durante, que tratamos siempre de hacer en el set. Como ven, a veces el set también cambia dependiendo de la ocasión. Y en uno de esos me acuerdo que había estamos hablando del capítulo de Dragon Ball, ¿no? Y estaba el short de Muay Thai de boxeo y se cayó en medio y uno como que, bueno, se cayó, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir grabando. Toca seguir para adelante, o sea, no queda de otra, ¿no? Sí. Yo creo que el peor es eso, cuando realmente se apagaban las cámaras y tocaba regrabar los capítulos, pero siempre pensamos que, bueno, la calidad es más importante, pues entonces... Sí, o sea, y es cuestión de que, o sea, uno siempre quiere poner lo mejor de sí mismo afuera, o sea, obviamente los capítulos como todos, hay mejores capítulos, hay capítulos que no pegaron tanto, pero a la larga, o sea, todos se hicieron con el mismo corazón, que es lo importante para mí. Otra sí también que pasó, bueno, hubo sonidos de alarma. Hubo sonidos de alarma en un capítulo, tú sabes, el típico alarma de o la pastilla o no, toca apagar el horno. Eso también pasó una vez. Y uno también que me acuerdo, que esto sí me da risa, son los comentarios. Hay comentarios que han sido demasiado buenos. Uno que, ese fue cómico y esas son las cosas irónicas de este estilo de trabajo, ¿no? Es que yo me acuerdo que ese corto, era un corto, que era sobre los maracuchos, ¿no? Como, bueno, nosotros somos maracuchos. Y yo decía como que este no creo que pegue. Y hasta son de hoy es el show que más ha pegado. Porque ese fue muy como a lo personal, pueden ver. Y es algo que tú y yo sabemos que es cómo identificar un maracucho. Pero que papi, me lo estás diciendo ahorita. Pero la vaina fue que la vaina explotó y empezó un argumento ahí entre media Venezuela y Maracaibo. Entonces, claro, había unos valencianos y no sé por qué esa pelea entre valencianos y maracuchos. Pero yo me acuerdo que es que este comentario que decía que no, el valenciano siempre termina en ano. Y yo digo, coño, pero qué creatividad, ¿vale? Que sepa. O sea, lo más arrecho es que, o sea, si lo ves así, no ofende, porque uno es verdad, pero tú sabes que hay como una triquiñuela ahí. Doble sentido, sí. Sí, y te digo, o sea, yo me acuerdo que leí ese comentario y lloré tanto, porque dije, coño, es que la creatividad en verdad del venezolano o del ser humano, coño, a veces es única. Porque, bueno, y esto es un poquito fuera de toma, pero me acuerdo que estaba viendo un video, bueno, y era un video de esos de Instagram, no de los gatitos, pero donde uno está dramático y vaina. Entonces era una historia de cómo la esposa le estaba diciendo a su esposo que estaba embarazada, ¿no? Y ella hizo un pequeño corto, animación, bien bonito. Y claro, la vaina fue emocional, es muy simpática y se me salieron las lágrimas. Hasta que abro el primer comentario. El primer comentario dice, aquí estoy yo otra vez, cagando y llorando. ¿Qué es esto, señor? Lo más cómico que yo estaba en la misma situación y claro, me paso de llorar a reírme. Pero es eso, yo digo, es que es la creatividad a veces de la gente y compartir esa creatividad con nosotros. Eso creo que es la parte que más me gusta a mí del podcast. Sí, sí. Es que a mí a veces cuando ese tipo de contenido, por supuesto que nosotros hemos tenido un par de eso donde a veces es el público realmente interactuando con el contenido que con los comentarios hace la vaina demasiado cómica, demasiado atrayente, ¿no? Y bueno, por supuesto que nosotros hemos tratado también de crear contenido que específicamente se preste para eso, ¿no? Pero hay muchísimos casos, detalles, porque hay un momento donde también como volviendo un poquito más como ha evolucionado el podcast, ¿no? Donde pasamos de tener esos momentos donde te sale ¿cómo dice? El chispazo de la comedia
a eventualmente, cómo conectas algo cómico con algo que es serio, ¿no? Sí. Pero la gente a veces consigue la forma y uno también consigue la forma y a la larga también es para hacer el tema más ameno, porque uno no puede tampoco cambiar completamente lo malo que pasa en el mundo, pero uno puede tratar de verle el visto bueno y buscar una solución positiva, ¿no? Sí, no, pues, o sea, sí, porque es que el problema lo que pasa es que, bueno, ni tú ni yo somos comediantes, entonces sí da un poquito como de miedo, porque tampoco quieres verte como, no ignorante, pero que no te importa o que no tienes sentimientos sobre la situación, ¿no? Pero a veces, y creo que es un mecanismo de defensa, al menos yo siento que muchas veces, obviamente cuando me pasan las partes difíciles no hago tanto chiste, pero cuando una vez paso de esa situación, la trato de sobrellevar es con comedia. O sea, porque veo las situaciones más difíciles de mi vida, por ejemplo, vamos a volver otra vez a la situación de los ojos. Me acuerdo que ahora dice, no, vale, como me hicieron operación de cataratas, siempre hago, no, mi ojo es biónico. Pues ese estilo de comedia, hacer como burla de la situación, pero es que claro, porque digo, ok, o lo puedo ver mi pasado como algo trágico, algo triste, o me puedo reír sobre ello y hacer algo con eso, ¿no? Entonces prefiero llevarlo segundo. Es mi mayor mecanismo de defensa, diría así. Entonces por eso a veces es como que hacer chistes de un tema muy serio, eso es lo que sucede. Porque es la forma de sobrellevarlo. Ok. Por eso, pero cuando uno viene a ese tipo de temas que digamos que la gente... Porque hay cierto nivel como de regionalismo y competitividad, tanto dentro de Venezuela, nosotros siendo venezolanos, por supuesto, nos identificamos más con eso, pero en todo el mundo pasa lo mismo. O sea, y aquí nosotros, para los que no sepan todavía, nosotros vivimos en Canadá, hay o sea, mucho intercambio de culturas. Entonces, te enteras de que también, por lo menos en la India pasa lo mismo, te enteras de que en Estados Unidos pasa lo mismo, te enteras de que en México pasa lo mismo. Entonces, hay como cada uno sus grupos regionales que tienen sus peculiaridades Sí. y cada quien se siente orgulloso de lo que es, pues. Entonces, por lo menos, ahorita nosotros hablamos, porque hemos aprendido también eso, que es bueno hablar lento, hablar bastante conciso, hablar sin tanto acento. Pero, chava, se me sale el maracucho, se me sale, pues yo puedo hablar perfectamente rápido, pues. Entonces, La todo pepar depende. queso, papá. Somos la pepar queso, ¿viste? Papi, tú no Sí. sabes lo que tú estás diciendo, ¿viste? Exacto, pero además acabas de dar uno que yo creo que es el reto más grande que hemos visto en el podcast, esto sí es personal de nosotros, donde yo pensaba que yo tenía un muy buen español, que bueno, siento que mi español sí es bueno, pero claro, o sea, se nota que mi español llegó hasta 15 años, pues. O sea, de cierta manera, porque después me mudé y tuve que aprender fue en inglés, entonces toda mi educación siguió en inglés, mi español prácticamente se puso en pausa porque nadie más me enseñó español. Oye, ¿No? tío, pero lo que pasa es que no has ido para España. ¿Cómo vas a aprender el verdadero español? Sí. O sea, Venezuela. Venezuela, sí. Sí. Para los españoles que nos están escuchando, tú que estás allá, quiero decirte que vete rompiendo el hielo podcast. Hostia, tío. Eso no es mío. Es lo mejor. Exacto. Sí. Bueno, hay que ver qué va a pasar con Shrek también, porque Eugenio como que no va a ser la voz. Estoy cagado, marico. ¿Cómo es la vaina? Estoy cagado. ¿Ya Sí. merito no llegamos? ¿Ya Se- merito no llegamos? ¿Se me paran los tapones? Ya no se le para si no está Eugenio. Entonces, Claro, y te digo, Eugenio, un saludo. grandísimo. Porque- Especialmente, no vamos a entrar mucho en ese tópico, pero, Sí. o sea, he visto unos memes que salieron con la vaina de Blancanieves, porque él fue uno de los que estuvo... Yo realmente lo aprecio bastante a él porque siento que él es bastante sincero cuando vocifera sobre las cosas que están pasando, ¿no? Sí. Y él lo hizo cuando pasó lo de... Selena Gómez. sí, Selena Gómez, pero en la de Emilia Pérez, la Sí. película de Emilia Pérez, y ahora también con lo de Blancanieves. Men, pero es que la vaina ha sido fea ahorita, últimamente, Sí. o sea... Sí, no, eso da para otro capítulo. Da para otro capítulo porque completo, sí. honestamente quiero ver la película, pero no quiero verla en el cine. Entonces ahí No. veremos. Pero bueno, vamos a entrar un poquito. Vamos a echar un viajecito a este año del podcast. ¿Y cuál ha sido tu capítulo favorito y por qué? Vamos a encontrar las mejores memorias. Claro, por supuesto. Bueno, déjame echar para atrás. Marlon pensando en este momento en el capítulo que más le gusta. Bueno, hay uno que yo diría que emocionalmente me gustó bastante hacerlo y planearlo, que fue el de Dragon Ball, porque fue sobre la muerte de Akira Toriyama. Y la razón es porque, o sea, realmente, para mí, personalmente, la formación que yo tuve cuando niño, por la situación de Venezuela y todo lo demás, yo siempre fui como muy... No me considero 100%, pero fue muy introvertido.
Entonces siempre lo que era el mundo del anime, de los videojuegos y todas esas cosas fue un muy bonito escape para ver otra realidad. Entonces, en este caso, yo diría que Akira Toriyama fue para mí como una especie de maestro de moral, aunque mucha gente está en desacuerdo, pero realmente yo lo veo comparado con las caricaturas de ahorita y me parece un buen ejemplo porque uno siempre trataba como de salvar el mundo, era el héroe, podías ser más fuerte siempre si entrenabas más. Es decir, como que yo lo vi más como que con esfuerzo y dedicación puedes llegar a lo que tú quieras, pues. Sin importar si eras tan inteligente, porque Goku sabíamos que no era el más inteligente, pero siempre fue el más dedicado y el más fuerte. Y al mismo tiempo, yo siento que él lo hizo con un bien, a pesar de que inicialmente todo lo que él hizo fue para hacer un mal. Entonces, digamos que para mí fue muy bonito por una cuestión personal y por hacer un homenaje a una persona que yo siento que realmente por su obra creó algo muy importante para mi vida, pues. Claro. Y no solo eso, sino que también Dragon Ball tuvo una cosa importante y es que te conectaba con otros niños. Sí. Era una forma de, sí, de hacer una amistad. Porque claro, tú veías a alguien tratando de hacer el Kame Kameha y te decía, este es de los míos, ¿no? Y comenzaba esa amistad. Y que no, ¿quién es tu personaje favorito? Y todo el mundo, no, Goku. Y Vegeta, papá. Vegeta es el arrecho de esa vaina. Claro, porque esa es la vaina también. Dragon Ball ayudaba a conectar con los niños. Con las niñas, para eso veía Sailor Moon. Sí. Sí, bueno, y exacto, era más que todo para niños. Eso. Obviamente había mujeres que les gustaba, pero era como uno hacía a los amigos. Así, uno de mis capítulos favoritos, y es más que todo por lo interesante de la historia, porque, a ver, yo sí tengo una curiosidad en el sentido de la historia. O sea, a mí me gusta saber y entender la historia, especialmente a veces las personas que se fueron por el camino no tan bueno, porque es mi curiosidad de decir, ¿por qué? ¿No? Pongamos un caso, o sea, no creo que no hemos hecho ningún capítulo, pero por ejemplo, Pablo Escobar, una persona muy mala para Colombia, para otra gente muy buena, ¿no? Pero igual que una persona que se sabe y se reconoce que es una persona muy inteligente. Bueno, pero siguió siendo muy malo, o sea. Sí, pero fue muy inteligente. Entonces digo, ¿por qué una persona tan inteligente igual se fue por ese camino? ¿No? Y digo porque digo que para algunos es muy bueno, porque hay personas que todavía lo quieren. O sea, en Colombia tú vas a Medellín y al menos yo escuché, pues, lo puedo Bueno, decir. lo que pasa es que vamos a separar un poquito de esa parte porque si bien es cierto, si tú ves a la persona, Sí, él logró algo que muchas pocas personas han logrado. El método que lo hizo le hizo demasiado daño a un país completo. correcto. E incluso a varios países, ¿no? Pero para la gente, eso es lo mismo que pasó en Venezuela, ¿no? Para la gente que estaba completamente en la pobreza, que estaba completamente en un estado malo, para ti cualquier persona que te ayude inmediatamente se convierte en un héroe. Esto va para un muy buen capítulo, porque Sí. hay un capítulo que me ha gustado hablar sobre la moral, ¿no? Ujú. Porque tú dices, si una persona es mala, porque hace cosas malas, pero al mismo tiempo hace cosas buenas, lo bueno le quita lo malo. Ese es sí, es un buen episodio. Pero bueno, déjame ahí apartarte la idea. Entonces, voy a dar un ejemplo. Yo me acuerdo, yo fui para un museo, ¿no? Y un basurero lo volvió ciudad, casa y le dio muebles, todo eso. Pero bueno, ¿por qué traigo esto? Porque uno de mis capítulos favoritos fue el de Jack el Destripador. Fue uno que planeé, que me gustó mucho planear porque me gustó mucho fue la parte de investigación sobre ese capítulo. O sea, ver cómo se manejaban las cosas en esa época, cómo nunca lo pudieron atrapar, ¿me entiendes? ¿Qué fue lo que hizo que él se pudiera escapar y salirse con la suya? Y obviamente los crímenes son nefastos, son crueles, pero es simplemente interesante saber el modus operandi para yo tal vez pensar en cómo evitarlo, pues. Creo que eso es como por ahí donde va la curiosidad, ¿no? Pero te digo, simplemente me pareció uno de los capítulos más interesantes donde aprendí bastante. O José Gregorio es otro capítulo, un ejemplo, obviamente un juxtaposición totalmente opuestos, pero es conocer como eso, la historia de un personaje que fue icónico en la historia y tal vez no se reconoce tanto como debería. Entonces, esos son los capítulos que para mí más me gustan. Esos capítulos de historia donde tengo un aprendizaje. Hay uno que fue buenísimo también, ahora que me estoy acordando, el de este señor de Singapur, creo que fue. Ah, Lee Kuan Yew. Lee Kuan Ese Yew. fue bueno. Ese fue muy bueno. Sí. Que fue casualmente una recomendación de uno de nuestros oyentes, pues. Sí. Una de las personas que nos escuchó un capítulo y la cosa es que a mí eso también me gusta mucho porque como tú dices, tú no solamente te enteras
de personas que existieron en la realidad y de cómo afectaron, porque en el caso de Jack el Destripador fue una leyenda, o sea, se convirtió en una leyenda urbana. Sí. Se convirtió en una forma de crear terror, o sea, y un personaje que hasta el sol de hoy todavía sigue siendo icónico, ¿no? Exacto. En el terror. Pero José Gregorio también porque es un personaje que para nosotros los venezolanos es muy importante, pero no lo estudiamos en la historia. Realmente. Entonces, cóchale, fue bastante interesante. Y no solo para los venezolanos, es casualmente, o sea, un fun fact aquí, estoy viendo Pedro el Escamoso y hay una referencia de José Gregorio Hernández ahí. Entonces, también tocó los colombianos. Tal vez haya tocado otros países de Latinoamérica, tal vez hasta Europa. Bueno, el segundo milagro pasó en Estados Unidos. Exactamente. Entonces, bueno, si más conoces a José Gregorio Hernández, también déjalo en los comentarios de dónde vienes y cómo lo escuchaste. Es bueno saber eso. O sea, si tuviste una experiencia, si lo conoces, está bastante No, complicado. bueno, si conoces su historia. Pues. Ah, sí, la historia sí. Eso es a lo que me refiero. Entonces, bueno, ya yo entré en esto un poquito, que es la parte de hacer los thumbnails. Es la parte que más me ha gustado de hacer el podcast. Y bueno, como te dije, ver esa interacción entre personas. Para ti, ¿cuál ha sido la parte que más te ha gustado de hacer el podcast en este año? O sea, yo creo que uno de esos, como ya lo dije antes, es, por supuesto, el poder trabajar contigo, pues, y o sea, con mi familia y con producción. Entonces, me ha gustado bastante porque hay un ambiente de colaboración. No deja de venir sin sacrificios, pero realmente disfruto bastante el trabajo y disfruto la forma de cómo expresar, ¿no? Hay un otro nivel de donde uno va aprendiendo y uno como se vuelve mucho más culto también en las conversaciones. Y yo soy una persona que siempre tiene un alto nivel de curiosidad, entonces como que llego al trabajo, llego a cualquier otro sitio y es como que te enteraste de esto que pasó, te enteraste de tal, pero no sabías de esta persona, ¿no? Y todo ese conocimiento viene directamente del podcast. También viene ahora vengo con una intención más directa de tratar de entender más y aprender más de cualquier cosa que venga, o sea, de la historia de otra persona. Entonces, por aquí, como tú mismo lo dijiste, ahorita por ahora, pero si vienen cositas, no tenemos el formato para poder tener invitados, pero eso se va, con el favor de Dios, se va a venir pronto. Entonces, si tú que me estás escuchando ahorita quieres ser un invitado, por favor, simplemente díganlo en los comentarios. Tú no sabes realmente si a lo mejor vas a seguir siendo o vas a ser la siguiente gran persona y un capítulo completamente para ti, porque realmente yo siento que todo el mundo tiene una historia que contar y hasta ahorita más que nunca me he dado cuenta de eso. Hay gente que es tímida, pero no quiere decir que su historia no es importante y no es válida. No tienes que ser una celebridad. Es increíble el nivel de inspiración que uno puede obtener con personas que han hecho cosas tan simples como, bueno, no, yo ayudé a una persona en la calle y resulta que esa persona terminó siendo alguien muy importante y se inspiró para ser importante gracias a esa pequeña ayuda que tú le brindaste. Exacto. O gente que, sin saberlo, creyendo que tienen un trabajo cualquiera, terminan haciendo un trabajo extraordinario. Por ejemplo, leí esta persona, rapidito para hacer la historia, que trabajó como artista. Hizo un mural, una vaina así, y le pagaron fue minimum wage, o sea, lo mínimo. Pero le pagaron con acciones de la empresa. Sí, salario mínimo. Sí. Ella no sabía que esa empresa era Google. Y se volvió millonaria. Entonces, ¿qué hizo? Vendió algunas, se retiró joven, porque de paso fue resultado de un divorcio. Entonces, bueno, le pagó la educación a sus hijas, madre soltera ahora, y mantuvo algunas acciones que le pagan dividendos y está lista de por vida. A ese tipo de historia. Y, o sea, no me sé el nombre porque, bueno, no me lo memoricé, pero así, es una persona cualquiera. Tú la ves y es normal, pero tiene una historia bastante interesante detrás. Entonces, te digo, este es un lugar para eso, para descubrir esas historias. Entonces, bienvenidos sean y sí, estamos trabajando en los invitados y bueno, ya entramos a una de las preguntas, vamos a dejar eso para el final, pero la otra es, ¿de dónde surgió la idea del podcast? No, y eso la puedo responder yo. Y bueno, en verdad salió de comentarios de la gente, diría yo. Porque, bueno, tenemos mi suegra, tenemos varios amigos donde nos dijeron como que, o sea, a veces nos veían discutir, a veces nos veían simplemente cómo interactuábamos y se dicen como que ustedes son muy entretenidos, o sea, me gusta como escucharlos, deberían de hacer un podcast. Y eventualmente, después de varios comentarios, nos miramos seriamente y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a intentarlo, porque no es divertido y es una forma de expresión. Y gracias a Dios nos ha gustado bastante. Y creo que ha sido una de las mejores formas para entender a veces qué pasa por la cabeza de uno. Tanto lo bueno como lo malo, inseguridades que ambos tenemos, problemas que ambos tenemos, tal vez tópicos que nos tocan de manera muy diferente, en el sentido para ti tal vez más normal, para mí más sensible y viceversa.
todo eso. Es una forma también de descubrirse a uno mismo. Correcto. No, y vamos a estar claro también, o sea, ahorita estamos hablando de las cosas más bonitas, que obviamente, del podcast, ¿no? Porque queremos celebrar lo bueno del año, pero como ya dijimos, hubo ciertos sacrificios, por supuesto, hubo un montón de agarrones siendo, o sea, hermanos los dos, discusiones por encima de fuera de tono, pero con eso igualito estamos aquí porque realmente nos ha gustado el proyecto y yo diría que eso es lo principal también que nos ha dado esto. Hemos aprendido que amamos el proyecto, amamos realmente haciendo esto, amamos realmente lo que significa, porque sentimos que da un bien y que ustedes realmente, o tú que me estás escuchando, va a crecer realmente con el podcast también, que va a aprender y eso es lo que queremos también que sea un podcast de crecimiento, donde no solamente hay una instrucción, o sea, bueno, vamos a decir, no solamente que te eduques, digamos, o que haya una educación de un tema, de un tópico, de una... persona. Sí, de una persona, de una... Realmente yo lo veo más como... ¿Cómo fue? O sea, de algo que te interese simplemente. Algo que querías saber, que tú dijiste, cóchale, me enteré de esto y aprendí. O te inspires, o simplemente te entretengas, pues, porque te gusta vernos hablar, pues te gusta a veces cuando se nos sale el maracucho rajado, o te gusta como somos nosotros, pues, porque a nosotros nos gusta de vez en cuando también decir la pepper queso y se nos sale la verga y toda esa vaina, ¿me entendéis? Claro. O sea, es como... Es parte de nosotros. Es parte de nosotros también. Porque, ¿cuál es el punto de esto también? Como es romper barreras y crear conexiones y compartir nuestra esencia con ustedes. Todos los que están escuchando y especialmente que ustedes tengan la oportunidad de venir, sentarse y hablar con nosotros y compartir su esencia. Porque cada humano es diferente, a pesar de que podemos venir de distintos países. Te digo, o sea, yo tengo amigos de la misma ciudad que me dijeron, tú no suenas maracucho, y yo, pues tampoco. O sea, pero vivimos en la misma ciudad, simplemente distintas zonas. Y ya cambiaba hasta el acento, o sea, es demasiado loco eso. Claro, y también depende de cosas como de dónde vienes, de tu familia. A veces muchas familias que vienen de otra... O sea, se quedaron allá, pero tienen acentos de diferentes partes porque a lo mejor los padres no nacieron en la ciudad, pues. Exacto. Puede pasar. Entonces, con eso, bueno, una cosa que yo creo que todo el mundo se está preguntando también, bueno, ya que pasó el primer año, la gente dirá, ajá, ¿qué es lo que viene en el siguiente año de Rompiendo el Hielo? Pues, ¿qué cosas buenas se nos vienen? Sí. ¿Tú qué piensas? Bueno, para mi gente, aquí, fácil y sencillo. Tienes que quedarte porque lo que se viene es bomba. Viene vainas buenas. Sí, yo nomás les voy a decir algo. Si les gustó el primer año, les va a gustar aún más el segundo porque Rompiendo el Hielo y Brandon y Marlon nunca vamos a dejar de mejorar, de seguir creciendo y de darle un podcast para romper barreras y crear conexiones. Estamos aquí para quedarnos. Entonces, con eso, la pregunta de la semana. ¿Cuál ha sido tu capítulo favorito de todo el podcast? ¿Y por qué? Y lo segundo sería, ¿qué es lo que realmente más te gusta del podcast? Entonces, con eso, hemos roto el hielo. Chao, chao. Chao, muchachos. Y de nuevo, feliz cumpleaños. Coño, algo muy importante. Verga, no se nos puede olvidar. Y aquí, entonces, de Rompiendo el Hielo Podcast, muchísimas gracias por un gran año apoyándonos y viéndonos a nosotros. Con eso, realmente, mi querido hermano, mi querido público, nomás les quiero decir que este segundo año se viene con muchas más otras cosas. Les agradezco de todo corazón. Son una parte indispensable. Siempre lo van a hacer. Pero se vienen muchas más cosas para romper barreras y crear conexiones. Los queremos mucho. Caracanchito.